Las instrucciones del año 13. Bienvenidos. Buenos Aires se creía los herederos del virreinato y Artigas no, él quería formar la patria grande. Porque es la libertad. En octubre de 1812, el gobierno de Buenos Aires convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que debía decidir el vínculo con España y redactar una constitución. Como consideraba a los territorios de la banda oriental como parte de Buenos Aires, la representación debía limitarse a un diputado por Montevideo y otro por Maldonado. En ese contexto, hace exactamente 200 años, la pronunciación fue clara. Artículo 19. Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Buenos Aires tenía la idea del centralismo porteño y en tanto Artigas no quería. Bien, pero las instrucciones se constituyeron en un qué. ¿Qué fue lo que Artigas redactó? ¿Un qué? Sofía, un documento, muy bien. ¿Qué plasmó Artigas en ese documento? Sus ideas. El general José Gervasio Artigas pasó sus últimos 5 años en esta escuela. Yo me siento muy orgullosa de estar en esta escuela porque Artigas era como un héroe para América. Él quería que cada uno dependiera de sí, que se escuche al pueblo, ya que para esa época era recontrarrevolucionario que escuchara al pueblo. Artículo 7. El gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Cada provincia en la federación tenía que ser independiente, o sea que hoy en día cada departamento tiene que tener su propio intendente. El gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Sí, me gustaría ser intendente. Me gustaría ser intendente porque ayuda a la ciudad. Me gustaría ser intendente porque está bueno ayudar a los demás. Artículo 11. Que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provincias Unidas, juntas en Congreso. Artigas, en el artículo número 11 de las instrucciones, propone defender el derecho de que cada pueblo tiene que elegir a sus gobernantes. En efecto, allí se definió un camino alternativo para la revolución del Río de la Plata, basado en los principios de independencia, libertad republicana y unión de los pueblos. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. El acta del Congreso, el 5 de abril de 1813, expresó la constitución formal de la provincia oriental como provincia compuesta de pueblos libres y estableció que la confederación defensiva y ofensiva de la banda con el resto de las provincias unidas era la condición para el reconocimiento de la soberana Asamblea Constituyente que estaba sesionando en Buenos Aires. Artículo 8.
El territorio que ocupan estos pueblos, desde la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa, forman una sola provincia. Denomínanse la Provincia Oriental. Me gustan los paisajes que hay, me gustan las sierras. Uruguay tiene mucha pradera, tiene buen ganado. Porque lo que le interesaba a los portugueses de estas tierras eran las tierras fértiles. Había más producción de ganado y las tierras eran más fértiles. Entonces como que todos querían estas tierras. Los portugueses cada vez iban tomando más territorio. Artículo 2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Él quería amor entre provincias. Reclamaba amistad para amistad propia y mutua. Las provincias tienen que ser todas iguales, porque no es justo tener privilegios, o sea, querer a unas más y otras menos. Todas las provincias tienen que ser iguales. Y si son iguales y se igualan, podrían unirse. Porque juntos somos más y somos más fuertes. Y en muchos proyectos podemos salir adelante. Artículo 14. Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre los de otra. Artigas lo que quería con el artículo 14 era que toda la mercadería que ellos cargaban de una provincia a otra no tuviese un impuesto, pues si no en otra provincia iba a ser más caro el costo de esos productos. Entonces lo que quería que no pagaran impuestos y que sí tuvieran el mismo precio en todas las provincias. Ese es el origen de las instrucciones del año 13. Debían reclamar la independencia de España y de la familia de los Borbones, disolviendo así toda conexión política entre las colonias y el Estado de la España. Además, debían reafirmar la formación de una unión confederal de las provincias del Río de la Plata, promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, así como el establecimiento de la división de poderes y frenos constitucionales al despotismo militar que aseguraran inviolable la soberanía de los pueblos. Artículo 1. Primeramente, pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias. Ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ella y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. O sea, Artigas quería la independencia de la corona española. Dependíamos todo de España, había que hacer algo, era con España, comercio solo con España. Y bueno, creo que es lindo ser libre porque tenemos derecho a hacer muchas cosas que cuando ellos nos mandaban no lo podíamos hacer. Y ahora sí, que estamos libres, hacemos lo que quieramos, tenemos nuestro país, nuestras leyes, nuestro presidente, todo. Por ejemplo, si nos mandaran ellos no tendríamos capaz que esto, tendríamos, no sé, otro estilo de vida, digamos. Y que toda conexión política entre esos pueblos y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. ¡Viva la provincia de Estado! ¡Viva! Artículo 4. El objeto y el fin del gobierno debe de ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. En el artículo 4 de las instrucciones, Artigas estableció como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Artículo 18. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Artículo 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. O sea, cada persona tiene derecho a opinar como él quiera. Todas las personas tienen derecho a opinar. Porque está muy bien opinar. Todos somos iguales.
pensamos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Cada uno tiene un pensamiento diferente y todos somos diferentes. Cada persona, por decirlo así, es un mundo. A mí tampoco me gustaría que no respeten lo que yo pienso. Cada provincia mantendría la potestad de fijar su gobierno, de administrar los bienes públicos, de levantar su ejército, de crear puertos para el comercio, lo que permitiría y dispondría la libre circulación de todos los bienes entre todos los pueblos del interior de la Confederación. El nuevo orden político adquiriría así la forma de gobierno republicano. Artículo 4. Cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno supremo de la nación. A mí me parece mejor tener un presidente que un rey. Porque a mí, como persona, me gustaría votar más que sea venido de familia. El rey se elige solo, viene de sangre. Los presidentes son elegidos por nosotros. El rey busca lo mejor para él y el presidente busca lo mejor para nosotros. Teniendo un presidente hay 3 poderes y no se concentra todo en una persona. Está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Que por ejemplo, si un poder se equivoca, los otros lo corrigen. El ejecutivo se encarga de algo, el legislativo de otro y el judicial de otro. No todo el poder está en el presidente. Artículo 5. Así este como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 5. De aquí entonces los poderes se dividirán en 3 partes: legislativo, ley, ejecutivo, aprobación y judicial, promulgación. Artículo 6. Estos 3 resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Y Artigas fue una persona que luchó por la independencia porque los 3 poderes se separaran. Tienen que ser separados, porque si no se aprovechan de la gente. Para que no abusaran de su poder. Declaramos y mandamos que en estas elecciones que se hagan de los cabildos no pueden ser elegidos personas que no sean vecinos. ¿Entendió, señor corregidor? Se hará como usted diga, Su Alteza. ¿Qué opina el señor oidor? Que debemos exigirles que sean de linaje conocido y que paguen sus impuestos. Disculpen, ¿no se enteraron que en las instrucciones Artigas recomienda a los diputados orientales que se hagan por separado las leyes, las órdenes y las sanciones y que ustedes no pueden decidir todo de común acuerdo? Artículo 15. No permita se haga ley para esta provincia sobre bienes de extranjeros que mueren intestados, sobre multas y confiscaciones que se aplican antes al rey, y sobre territorios de éste, mientras ella no forma su reglamento y determine a qué fondos deben aplicarse. Quería que el rey todos los bienes de los extranjeros que morían acá, que los bienes de ese extranjero no fueran hacia el rey, que el rey no se apoderara de ella. Que el rey no se queda con las pertenencias de los bienes extranjeros que morían. Que quedaran en la banda oriental hasta que se creara una nueva ley. Artículo 12. Que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, poniéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo. Hola compañeros, hoy nos reunimos para discutir si aceptamos la autoridad de la Asamblea Constituyente para organizar las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una de las condiciones será que en Maldonado existe un puerto de libre acceso para todos los buques. Artículo 13. Que el puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo anterior. Un puerto sirve para transportar cosas por el mar. Algunos barcos llevan pasajeros, otros llevan mercancía. Como por ejemplo papa, fruto. A veces llevan autos, muebles, computadora, libros. La mayoría de las cosas vienen de los puertos porque de ciertos países trasladan televisiones y si no nosotros no las tendríamos. Por su estado geográfico, los puertos de aguas naturales son Montevideo, Maldonado y Colonia.
Artículo 17. Que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Yo creo que fue importante las instrucciones del año 13 para organizar, porque antes habían robos y no tenían oficiales. No había mucha seguridad, podían invadir extranjeros y matarte. Ellos podían elegir a los oficiales de compañía y ahí ellos podían tener una seguridad. Nosotros queríamos ser libres, el pueblo quería ser libre. Sobre estas bases, recogidas en el texto autenticado por José Artigas, el 13 de abril de 1813, los pueblos redactaron las instrucciones para sus diputados. Una nueva república que, al decir del historiador Eugenio Petit Muñoz, se iría edificando, pero desde abajo. República de pueblos libres y soberanamente unidos en provincias, provincias hermanadas bajo la forma de una confederación. Artículo 9. Que los 7 pueblos de Misiones, los de Batoví, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan injustamente los portugueses y a su tiempo deben reclamarse, serán en todo tiempo territorio de esta provincia. ¿Por qué Artigas quería reclamar esos territorios? Artigas los quería reclamar porque eran territorios de esta provincia, la provincia oriental, y justamente los portugueses lo habían ocupado. Y él lo que quería era marcar límites. Los portugueses ocupan esos pueblos porque ellos tenían muchos tratados con España y creían que, refiriendo a esos tratados, tenían derechos a esas tierras. Artículo 10. Que esta provincia por la presente entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad. Porque él quería que todas las provincias sean iguales, que ninguna sea más que la otra. Yo sé que Artigas quería que todas las provincias se unieran. Quería que todas las provincias se unieran en una sola alianza. Y así podían ayudarse entre ellos. Para poder lograr la felicidad mutua de los países y de los gobiernos. Artículo 16. Que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la general de las provincias unidas que formen la Asamblea Constituyente. ¡Tenógodo! ¿Pero qué está pasando? Están reunidos los 23 delegados de los pueblos de esta banda. La Constitución es la ley máxima de un estado o un país. No estamos solos. Estamos rodeados de provincias que padecen como nosotros. La Constitución es necesaria, pero para que no haya abusos, hay que plantear que todas las provincias tienen derecho a sancionar la Constitución General. Artículo 20. La Constitución garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados. Artigas es el libertador de nuestra patria, el jefe de los orientales, como fue llamado. Y era inteligente para hacer las estrategias, pero no solo en guerra, también era inteligente porque escuchaba a las personas, no decidía él solo, porque la autoridad se la daba al pueblo. Artigas era una persona muy noble porque siempre pensaba en los pobres, en los más necesitados. Que Artigas es un héroe porque sus ideas hasta ahora permanecen. Sí, no me imaginaría Uruguay sin Artigas. Las instrucciones del año 13, entonces, definieron un camino alternativo para la revolución del Río de la Plata, que a pesar de no poder concretarse, dio forma a un movimiento por la defensa de la soberanía de los pueblos, que se extendió a otras regiones. 200 años después, los principios de independencia, libertad republicana y unión de los pueblos
mantienen su fuerza y su vigencia. 200 años después, los orientales. ¿Qué sabes de Artigas? Era un hombre. La De acá hay un árbol que es como que nieto o algo así de donde él tomaba mate. Ese